Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es sábado 13 de septiembre del año 2025. Señores, el día 10 de septiembre, solamente 3 días atrás, en la tarde los Estados Unidos se conmovían con este crimen, este asesinato del joven Charlie Kirk, un hóster y activista político conservador estadounidense de solamente 31 años. eh, Había sido ultimado, ¿no? Mientras tenía un debate abierto con estudiantes en una universidad en Utah, en los Estados Unidos. ¿Quién era Charlie Kirk? Charlie Kirk era un joven, ¿no?, que creía en los valores de la sociedad estadounidense, creía en la primera enmienda, que es la libertad de expresión, creía en la segunda enmienda, que es la libertad de portar armas en los Estados Unidos, creía en la familia, creía en Dios, era un ferviente cristiano, era un buen padre, tenía sus dos criaturas pequeñas, una esposa amorosa, conservadora igual que él, y cometió el grave error, y para mí no es un error, de creer, vivir, luchar y morir por lo que creía. A diferencia de lo que ha sucedido con Charlie Kirk, enseguida las redes sociales estallaron, muchísimos activistas de izquierda, de la extrema izquierda estadounidense, salieron a burlarse, ¿no?, de la muerte de este joven. Muchísimos congresistas incluso y políticos estadounidenses a favor de esta izquierda radical también salieron a hacerlo y se burlaron de la muerte y del asesinato, porque no fue una muerte, fue un asesinato político de Charlie Kirk, y así lo está manejando el FBI y las instituciones federales de los Estados Unidos. Pero ¿quién mató realmente a este padre, líder y esposo, a este joven que tenía un futuro por delante, un futuro incluso político dentro de los Estados Unidos, trompista, otra de las cosas que a la izquierda radical no le convenía para nada, y, y que le costó la vida? Pues simple y llanamente el joven que lo ultima, ¿no?, hasta ahora el que está detenido como principal responsable y posible confeso, ¿no?, de este crimen, es un joven de 22 años de Utah, igual estudiante de esa universidad, un joven criado bajo una familia cristiana también, una familia ferviente, creyente en los valores de esta nación y, y en los derechos, ¿no?, del estadounidense, a la primera y a la segunda enmienda básicamente de la Constitución estadounidense. Pero pero ¿qué pasó en esa universidad? Lo que ha pasado en la mayoría de las universidades estadounidenses. Después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos activistas y profesores de la izquierda de los países socialistas salieron hacia los Estados Unidos, a las principales universidades, con una misión muy clara: la misión de socavar la ideología estadounidense y tratar de imponer en los estudiantes universitarios, o sea, en las futuras generaciones de los Estados Unidos, la ideología de izquierda, la ideología del comunismo, la ideología del socialismo, una ideología de odio y antiestadounidense. Hasta nuestros días, estos objetivos de la izquierda mundial y de las élites de poder antiestadounidense han seguido arraigadas en las universidades de los Estados Unidos, en las principales universidades. Y vemos, por ejemplo, que en universidades como FIU se han hecho eventos y se han hecho seminarios a favor de Che Guevara, de Fidel Castro, del comunismo, del chavismo y de todas las ideologías comunistas e ideologías de izquierda. Incluso dentro de los campus universitarios hay ligas de la Unión de las Juventudes Comunistas de los Estados Unidos, y hay también organizados miembros del Partido Comunista de los Estados Unidos, que aunque son una ínfima parte de la sociedad estadounidense, sí hacen mucho daño. Hay organizaciones, por ejemplo, como CODEPIN, que escudados en los valores de la justicia social, de los derechos a las minorías y lo demás, se escudan en eso para promover y para apoyar a los regímenes comunistas, como es el caso del régimen castrista, a sembrar un sentimiento de antisemitismo dentro de los Estados Unidos, un país donde el pueblo hebreo de Israel ha hecho muchísimo también, y donde hay unas relaciones fraternales y de hermandad entre el pueblo estadounidense y el pueblo judío, que no la va a poder romper el castrismo, el comunismo, la ideología de izquierda y todos estos fundamentalistas y odiadores, ¿no?, de la libertad
de esta gran nación, de esta gran república fundada bajo la ley de Dios. Lamentablemente nos tenemos que dar cuenta que cuando ocurren cosas como el magnicidio de Charlie Kirk, lo que están tratando de apagar es un movimiento en favor de preservar los valores de esta gran nación. Fíjense si es así, que cuando en el Congreso el líder de la mayoría republicana en el Congreso pidió un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk, los demócratas de la extrema radical hicieron su bulla, hicieron su escándalo y se largaron del Congreso. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque estos son los mismos que apoyan esta ideología antiestadounidense. Son los mismos que en el 2020 pusieron sus rodillas en la tierra mientras un criminal y un delincuente con centenares de cargos criminales fallecía en manos de la policía. Estoy hablándole el caso de George Floyd, un caso por el que la página La Tijera en el año 2020 fue castigada de manera reiterada por el comité censor de esta red social, y que lamentablemente me callaron como 90 días por decir la verdad de lo que había ocurrido en el caso de George Floyd. Cada vez que uno ponía una publicación donde se veía el saqueo y la destrucción creada por la izquierda radical en las calles estadounidenses tras la muerte del criminal y del delincuente de George Floyd, que por demás tenía hasta droga en su sistema, tenía hasta el COVID, porque se le hicieron exámenes toxicológicos y exámenes médicos, pues al final montaron todo un show, la extrema izquierda aquí, apoyados por los demócratas, que estábamos por demás en un año electoral, y sabemos las consecuencias, hasta dónde llegaron. 132 ciudades estadounidenses saqueadas, billones y billones de dólares perdidos, negocios destruidos, instituciones federales destruidas también, monumentos históricos eliminados de los parques y de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, la izquierda sigue teniendo y se sigue valiendo de las libertades que proporciona la democracia para pisotearla, para pisotear los valores fundamentales y elementales de esta gran nación que fue fundada hace 246 años bajo los preceptos de la libertad, de la igualdad, de los principios y los valores de Dios, y que hoy vemos que lamentablemente las consecuencias de permitir a través de la democracia que grupos radicales y grupos extremistas hagan bandera y hagan su labor proselitista dentro de las escuelas y las universidades estadounidenses, estamos pagando con situaciones como estas que pudieron ser grandemente evitables. A Charlie Kirk lo ha matado el odio de la extrema radical izquierda que vive en los Estados Unidos. Porque yo me pregunto si cuando George Floyd la extrema izquierda salió, vandalizó y destruyó y fue apoyada por el Partido Demócrata y por los poderosos del establishment de Washington a favor del comunismo y de la izquierda, y no pasó nada y todos esos activistas de izquierda fueron liberados y ninguno está purgando condenas por la destrucción que incitaron y que crearon en las calles estadounidenses, ¿quién es el violento entonces? ¿Por qué la derecha y los conservadores no hacen lo mismo? ¿Saben por qué? Porque respetan, defienden y cuidan lo que nos ha costado tanto a los estadounidenses, que es preservar a esta gran nación, a diferencia de los odiadores de la izquierda, de los extremistas radicales que tienen un solo objetivo: hundir y destruir a esta gran nación. Imagínense ustedes el daño que la izquierda y el comunismo, amparados en la libertad que emana de la democracia, le han hecho a los Estados Unidos, que durante la pandemia yo revisé en el Media Center de la escuela de mis hijos, porque ellos mismos me lo dijeron, y habían libros: Who was Che Guevara, Who was Fidel Castro, Who was Carlos Marx, y vámonos a Cuba. Libros incitando a que los estadounidenses visiten una isla cautiva por culpa del comunismo, de los enemigos de los Estados Unidos. Libros alabando y poniendo a criminales como el Che Guevara y Fidel Castro como héroes en una escuela elemental, una escuela primaria de los Estados Unidos. Pero me dediqué a buscar eso, y en todo este condado, en todas las bibliotecas públicas de este condado, bibliotecas que son federales, que son del Congreso de los Estados Unidos de América, habían libros en la parte de infantil, en la parte de los niños en la biblioteca, a favor del comunismo, a favor del socialismo, a favor de la izquierda. Es increíble, bestsellers todos, y algunos que hasta con premio Pulitzer de los Estados Unidos. O sea, con tiradas y ejemplares vendidos al por mayor, porque es una maquinaria antiestadounidense tan grande que está intrínseca hasta en las instituciones del Estado
de esta gran nación. Fíjense si es así, que le escribí a la Biblioteca del Congreso y la funcionaria que pagamos nosotros, le pagamos más de $100,000 con el dinero de nuestros impuestos, me mandó una carta muy bella diciéndome de que si no me gustaba que en las bibliotecas de los Estados Unidos hubieran libros a favor de la izquierda y del comunismo, que no llevara a mis hijos a la biblioteca, o que simplemente yo le explicara, ¿no? El por qué yo entendía que esos libros no debían estar dentro de las bibliotecas y dentro de los media centers de las escuelas estadounidenses. A este extremo hemos llegado, porque, vuelvo y le repito, la ideología comunista, la ideología de izquierda, la ideología de odio se escuda y se ampara en la democracia para tratar de cumplir su objetivo, que es destruir a esta gran nación, pero no lo van a lograr. Mientras existamos estadounidenses patriotas, estadounidenses que valoramos y respetamos lo que han costado esas 50 estrellas y esas 13 barras en la bandera de los Estados Unidos, mientras existamos personas comprometidas con los valores de esta gran nación, no permitiremos que esas cosas ocurran. Vamos a leer comentarios. Ariel Armando Rubio Torres, bendiciones, mi hermano. El veneno está enquistado en las universidades públicas del mundo desde principios de los 80 y un poco antes, Armando. Vuelvo y te repito, después de la posguerra, a finales de los años 40, porque he hecho bastantes escritos y bastantes estudios sobre eso, muchos profesores de la Alemania comunista, muchos profesores de Yugoslavia, de los países del antiguo campo socialista, llegaron a las universidades estadounidenses, a UCLA en California, llegaron a Stanford, llegaron a la universidad de esta otra universidad, ¿cómo se llama? En donde se estudia derecho, la más importante. Pues en todas estas universidades hay campus y hay oficinas y hay departamentos que promueven la ideología de izquierda, promueven la ideología socialista, programan y crean exposiciones, seminarios, charlas, eventos, promocionando la ideología castrista, la ideología comunista, promocionando todo lo que tenga que ver con el sentimiento antiestadounidense. Y sigue sucediendo hoy. Hoy todavía sigue sucediendo. Si te pones a hacer una revisión en las universidades estadounidenses, verás que en las páginas de Facebook de los grupos más radicales de esas universidades siguen haciendo sus eventos, siguen haciendo sus reuniones, siguen haciendo sus exposiciones y siguen promocionando, amparándose en la democracia, esta ideología antiestadounidense. Cuba, no votes la falsa bendiciones, hermano. Fuerza para seguir denunciando los crímenes y atropellos de la mafia castrocanalista. Seguro, seguiremos haciéndolo, mi hermano. Mayra Fernández Perdomo, buenos días y bendiciones para ti también. Y nada, mi gente, y por Cuba siguen los apagones. El régimen dice que ya resolvió el problema. El dictador designado Miguel Díaz-Canel ayer, mientras recibía una alta funcionaria de la Secretaría de Desarrollo y de Relaciones Internacionales del gobierno de la comunista Claudia Sheinbaum, que le ha desembolsado muchísimos millones de dólares a la dictadura castrista en petróleo, en alimentos y en dinero para programas de desarrollo agrícola, que va a parar a manos de las MIPYME, de estos disfrazados de campesinos humildes que son testaferros, hijos y nietos de la cúpula dictatorial, que siguen haciendo muchísimo dinero y siguen sembrando y siguen produciendo cárnicos y productos para los hoteles y para las tiendas en divisa para seguir aumentando la agonía del pueblo cubano. Pues él puso una escueta nota en su cuenta de X donde dice: se restableció el sistema electroenergético nacional, seguimos trabajando con el pie en el cañón, con el pie en el estribo, algo así. Imagínense ustedes con qué pie, en qué estribo, cuando anoche la mayoría de los pueblos de Cuba estaban en apagón, cuando lo poco que han podido conseguir de alimentos se les ha echado a perder en sus refrigeradores, cuando los niños están durmiendo con picadas de mosquito, cuando hay chikungunya, hay dengue, hay no sé cuántas epidemias por culpa de la falta de higiene que el régimen ha permitido, ¿no?, que siga proliferándose por todas las calles cubanas. Vimos ayer en la misma iglesia de San Jorge Tadeo, vimos cómo está llena de basura. Hace tiempo, yo sé que es viejo porque hace 2 o 3 años yo hice otra publicación de esa iglesia y vemos cómo siguen las montañas de basuras allí, los vecinos quejándose de que están con casos de chikungunya ahí en el barrio y a nadie le importa nada
Al castrismo lo único que le importa es sostenerse en el poder para seguir violando los derechos elementales del pueblo cubano. El castrismo le importa seguir sosteniéndose en el poder para que la cúpula dictatorial siga haciendo dinero para sus hijos, sus nietos y su nutrido grupo de testaferros, a los que no les afecta que haya una crisis energética en el país ni alimentaria, porque ellos tienen todo lo necesario y un poco más para seguir viviendo a costa de la miseria de millones de cubanos. Emilio de Juan, de acuerdo 100% Juan, sin dudas, la más llamada batalla de ideas del coma andante también se metió en las universidades de Estados Unidos, así como el abastecimiento de las drogas que entraban a Estados Unidos, sí, efectivamente, para debilitar a los Estados Unidos. Así mismo es, Emilio, mi hermano, han hecho un daño muy grande. Si los Estados Unidos una vez y por todas se dieran cuenta del peligro que encierra para la seguridad nacional de esta gran nación la ideología comunista, la ideología de izquierda, y países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que han por años han entrado a territorio estadounidense activistas y militantes y profesores universitarios, los nombres están ahí, está de más. Uno de ellos es el profesor Carlos Lazo, que en Seattle, en su escuela, tenía en su taquilla una foto de Che Guevara, que a los estudiantes de su escuela en Seattle por generaciones enteras les ha estado introduciendo la ideología comunista, la ideología de izquierda, la ideología castrista. Peor aún, que se ha llevado a los estudiantes a Cuba y los ha llevado a hacer trabajo voluntario, los ha llevado a recibir seminarios de adoctrinamiento en las organizaciones políticas de Cuba, y está sembrando, es uno de los cómplices también de que se siga sembrando esta ideología de izquierda, de odio, esta ideología comunista dentro de las escuelas estadounidenses. Recuérdense, Carlos Lazo, ese que fue y peleó a la guerra y estuvo dentro del ejército de los Estados Unidos, allí también dentro de ese ejército debe haber llevado a los soldados estadounidenses esa ideología de izquierda, esa ideología de odio y de miseria y ese sentimiento antiestadounidense que tiene ese profesor cubano residente en los Estados Unidos, Carlos Lazo. Por eso no nos cansaremos de denunciar a la izquierda, al comunismo, al castrismo, no nos cansaremos de seguir llevando al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba y los planes del comunismo y de la izquierda de destruir y socavar la democracia estadounidense. Vamos a seguir llevándole siempre la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y lo haremos gracias a ustedes con la inmediatez y la veracidad que siempre nos ha caracterizado. Les deseo una linda jornada de sábado, muchísimas bendiciones, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Dios me los bendiga.